¿Y si el colapso de las familias ya hubiera sido escrito hace siglos, escondido en un versículo olvidado que pocos se atreven a mencionar? Detrás de las paredes de los hogares modernos, algo oscuro crece en silencio, como una grieta espiritual que separa a padres de hijos y a hijos de padres. El profeta Malaquías advirtió que, sin esta reconciliación, la maldición caería sobre la tierra, pero nadie quiere verlo. Hoy los divorcios se multiplican, los hijos se rebelan y los corazones se enfrían, no por casualidad, sino por el cumplimiento de algo mayor. Escribe ahora en los comentarios: yo no quiero que mi familia sea destruida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede revelar el secreto espiritual que podría salvar tu casa o condenarla. Hay versículos que pasan desapercibidos para ojos apresurados, pero que cargan un peso profético tan profundo que pueden definir el destino de una generación. Uno de esos versículos está escondido en el libro de Malaquías, al final del Antiguo Testamento, casi como una nota final, una advertencia olvidada. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. No es solo una frase sobre relaciones familiares, no es solo un consejo moral, sino una profecía con implicaciones espirituales y cósmicas. Sugiere que la propia supervivencia de la tierra, la preservación de la fe e incluso la continuidad de la humanidad estarían ligadas a la conexión entre padres e hijos. Y si esa conexión se rompe, el precio es una maldición que se cierne sobre todos. En la antigüedad, los padres eran vistos como portadores de la bendición. El hogar no era solo un lugar físico, sino un altar, un espacio donde se transmitía fe, valores, disciplina y destino. Cuando un padre imponía las manos sobre su hijo, no solo bendecía, sino que sellaba un pacto de continuidad espiritual. La ruptura de ese lazo no era considerada un simple error social, sino un temblor en los cimientos mismos del mundo espiritual. Por eso Malaquías, el último de los profetas antes de 4 siglos de silencio, cierra su mensaje con esta advertencia: si el corazón de padres e hijos no se restaura, el resultado será destrucción. Y aquí hay un detalle sombrío que muchos ignoran. Esta profecía está situada al final del canon del Antiguo Testamento, como si fuera un aviso en la puerta antes de entrar en la noche. Los rabinos antiguos interpretaban este texto como un presagio de lo que sucedería en los últimos días. Para ellos, no se trataba solo de familias en crisis, sino de la humanidad encaminada al colapso. La ausencia de los padres generaría hijos rebeldes, y los hijos sin dirección se convertirían en una generación sin fe. Esa desconexión abriría espacio para el caos, para la maldición anunciada. Si miramos la historia, vemos que esta ruptura comenzó a manifestarse en distintas épocas. En el Imperio Romano, la decadencia de la familia tradicional fue señalada por los historiadores como uno de los signos de la corrupción moral que llevó al colapso de la sociedad. En la Edad Media, se relataban familias destruidas por guerras y pestes, pero también por la pérdida de valores espirituales que corroía los hogares desde dentro. En cada ciclo histórico, la caída de las familias precedió a crisis sociales y espirituales mayores. Como si Malaquías estuviera resonando en cada siglo, repitiendo la advertencia que nadie quería escuchar. Hoy muchos ven los divorcios y los conflictos como problemas modernos, pero tal vez sean solo síntomas de algo más profundo. El profeta no habló de leyes humanas ni de instituciones, habló de corazones, corazones que se alejan, que dejan de reconocerse, que ya no laten al mismo compás. Cuando un padre deja de estar presente, cuando un hijo rechaza la guía, no es solo un lazo emocional el que se rompe, sino una brecha espiritual que se abre. Y donde hay brecha, algo entra.
La maldición toma forma no como un rayo que cae del cielo, sino como un veneno invisible que va corroyendo lentamente el corazón de la familia hasta reducirlo a fragmentos. Las tradiciones judías posteriores comentaban que esa maldición de Malaquías podía entenderse como el retiro de la presencia de Dios de la tierra. Imagina la gravedad. No solo hogares rotos, sino un mundo sin protección divina, entregado al caos. Y si observamos los números fríos e implacables de las últimas décadas, notamos que tal vez ya estamos cosechando los frutos de esa profecía olvidada. Las estadísticas de divorcio han explotado en casi todos los continentes. La ausencia paterna se ha vuelto un problema endémico, y la rebeldía juvenil ya no es excepción, sino norma en muchas culturas. ¿Todo esto sería mera coincidencia? ¿O estaríamos presenciando el eco de un versículo olvidado que hoy resuena como maldición viva? Hay aún otro punto oculto. Malaquías habla de reconciliación, pero termina su advertencia con la palabra maldición. La tradición judía decía que al leer este libro en público, el lector regresaba y repetía el versículo anterior, para no cerrar la lectura con esa palabra. Esto muestra cómo el texto era considerado peligroso, como una espada espiritual capaz de cortar el corazón de los oyentes. Y sin embargo, el peligro real no está en pronunciar esa palabra, sino en ignorar el aviso que trae. Lo que vivimos hoy tal vez sea la manifestación literal de lo que Malaquías declaró. Una generación de padres ausentes, consumidos por el trabajo, la prisa, la adicción a las pantallas. Una generación de hijos sin raíces, perdidos en rebeldía, en drogas, en ideologías que prometen libertad pero ofrecen vacío. La ruptura entre padres e hijos ya no es excepción, es norma. Y si es cierto que esta desconexión atrae maldición, entonces cada familia rota, cada divorcio, cada adolescente en rebeldía, no son solo tragedias humanas aisladas, sino señales de un juicio colectivo que ya ha comenzado. Pero aún hay algo más inquietante, porque Malaquías no habla solo del corazón de los hijos volviéndose a los padres, sino también de los padres hacia los hijos. Es decir, la responsabilidad es doble. No se trata solo de hijos desobedientes, sino también de padres que perdieron el rumbo, que abandonaron su misión espiritual. Y cuando ambos extremos se sueltan, el hilo se rompe por completo. ¿Qué queda entonces? Una tierra maldita. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Y si esta profecía no fuera solo para el Israel antiguo, sino también para nosotros hoy? ¿Y si la crisis familiar moderna no fuera solo un fenómeno social, sino el cumplimiento directo de aquel versículo olvidado? Si es así, entonces no estamos solo frente a estadísticas frías o dramas personales, sino frente al desarrollo de una maldición anunciada hace siglos. Y quizás estemos demasiado ciegos para reconocerlo. Pero, ¿y si esta profecía se estuviera cumpliendo ante nuestros propios ojos hoy? El eco de Malaquías no quedó atrapado en el pasado. Atraviesa los siglos y susurra en cada familia que hoy se derrumba. Al mirar el mundo moderno, es imposible no ver la profecía cumplirse. Nunca antes hubo tantas separaciones, tantos niños creciendo sin la presencia de sus padres, tantas madres sobrecargadas, tantos hijos perdidos en rebeldía. Lo que antes era excepción, ahora es rutina. Y cuando lo normal se convierte en ruina, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo bajo la sombra de aquella maldición anunciada? Las cifras son alarmantes. En algunas naciones, más de la mitad de los matrimonios termina en divorcio. Millones de niños crecen sin contacto con sus padres biológicos. Una ola de rebeldía juvenil marca a generaciones que rechazan tradiciones y valores espirituales, reemplazados por ideologías pasajeras, vacías y a menudo destructivas.
Es como si los corazones se endurecieran, incapaces de conectarse. Pero el profeta no habló de estadísticas, habló de corazones. Y cuando los corazones se enfrían y se alejan, no solo se rompen hogares, sino que se abren portales a fuerzas que el mundo prefiere ignorar. Entre relatos y testimonios hay historias que parecen encarnar literalmente el peso de la profecía. Como la de un hombre llamado Elías, un padre común que durante meses vivió el tormento del silencio en su propio hogar. Describía noches en las que se sentaba a la mesa y veía a sus hijos como extraños, distantes, incapaces de mirarlo a los ojos. Incluso su esposa, aunque presente, parecía tener el corazón en otro lugar. Elías se sentía como un extranjero en su propia casa. Hasta que una madrugada soñó algo perturbador. Estaba en una sala oscura y delante de él una voz grave comenzó a recitar palabras antiguas. No las reconocía de inmediato, pero en el sueño escuchó: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La frase retumbaba como un trueno y enseguida vino el silencio, seguido de una sensación de ruina, como si la misma tierra se abriera bajo sus pies. Despertó empapado en sudor, temblando, con lágrimas que no sabía explicar, y esa misma mañana su esposa le dijo que se iba. Días después, sus hijos empezaron a rechazar cualquier acercamiento. El mayor lo miró y le dijo con voz fría: «Nunca estuviste realmente aquí, papá. Ahora ya es demasiado tarde». Para Elías, aquel sueño no fue solo un aviso. Fue el inicio de un colapso anunciado. La profecía que había oído en el mundo onírico parecía tomar forma delante de sus ojos. Desde entonces, se pregunta, ¿habrá sido escogido para experimentar en carne propia la maldición de Malaquías? Historias como la de Elías no son aisladas. En distintas culturas, personas relatan visiones y sueños con ese mismo versículo, como si un llamado olvidado estuviera regresando en el momento preciso. Una madre contó que soñó con la tierra resquebrajándose bajo sus pies mientras una voz repetía: «No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Despertó llorando, y esa misma semana su hijo adolescente huyó de casa tras una fuerte discusión. ¿Coincidencia? ¿O será que el espíritu revela que la maldición no es simbólica, sino real, actuando en silencio aquí y ahora? Este fenómeno trasciende fronteras. Antiguas tradiciones rabínicas afirmaban que cuando padres e hijos perdían el vínculo, la presencia de Dios se apartaba de la tierra. Escritos cristianos de los primeros siglos advertían que hogares rotos eran terreno fértil para las fuerzas de las tinieblas. Incluso en culturas no cristianas hay paralelos: maldiciones familiares, generaciones encadenadas al mismo patrón de destrucción sin poder romperlo. Es como si Malaquías hubiera puesto en palabras universales un principio espiritual que late en toda la humanidad. Lo más inquietante es cómo este ciclo parece repetirse en cada generación. Un padre distante hoy produce un hijo rebelde mañana. Ese hijo sin raíces se convierte en un padre incapaz de guiar y la ruina se prolonga. Es una cadena invisible, una herencia de maldición que pasa de generación en generación. La psicología moderna lo llama patrones transgeneracionales. La Biblia lo llama maldición hereditaria. Diferentes nombres, misma realidad. La desconexión de los corazones abre un vacío que se multiplica como sombra. Mira a tu alrededor. Familias que conviven bajo el mismo techo, pero viven separadas en silencio. Padres absorbidos en pantallas, mientras los hijos buscan atención en lugares peligrosos. Hogares donde no hay diálogo, solo ruido. Hijos que crecen sin escuchar jamás la bendición de sus padres, y padres que mueren sin conocer el corazón de sus hijos. La rebeldía no nace sola, brota de la ausencia de raíces. La frialdad paterna no es casualidad, es reflejo de corazones endurecidos. Y cuando ambos extremos se pierden, el hogar se convierte en escenario de la maldición.
El propio Elías contó un detalle escalofriante de su sueño. Tras escuchar el versículo, la voz se apagó y oyó solo el sonido de puertas cerrándose. Puertas que parecían definitivas, como si el tiempo de reconciliación hubiera expirado. Sentí que estaba afuera de la casa y mis hijos dentro, pero jamás podría entrar de nuevo, relató. Para él, no era un simple mal sueño, sino una revelación espiritual de lo que ocurre cuando los corazones dejan de volverse unos hacia otros. Antiguos maestros decían que la maldición de Malaquías no caería como fuego del cielo, sino como corrosión lenta e invisible. Una maldición que no arrasa muros de piedra, sino que seca la tierra del alma. Una maldición que no destruye casas por fuera, sino que las consume por dentro. Si eso es lo que vivimos hoy, entonces cada divorcio, cada rebeldía, cada ausencia paterna es más que dolor individual. Es una señal profética de un juicio colectivo que ya comenzó. Y tal vez no lo estemos queriendo ver. Lo más oscuro es que Malaquías no habla solo de hijos desobedientes, también habla de padres que abandonaron su misión. No es solo la juventud la que se extravía, son también los que debían guiar que se desvían. La responsabilidad es compartida y el precio devastador. Cuando los padres dejan de enseñar, los hijos dejan de escuchar. Cuando los hijos dejan de escuchar, los padres desesperan y se rinden. El círculo de la ruina se cierra y la tierra gime bajo el peso de la maldición. Y ese todavía no es el secreto más oscuro que esconde este versículo. Hay secretos que atraviesan generaciones y permanecen ocultos, esperando el momento justo para revelarse. La profecía de Malaquías no es solo una advertencia sobre la familia, sino un enigma espiritual que conecta tiempos, culturas y misterios. Algunos estudiosos aseguran que el versículo olvidado no solo apunta al conflicto entre padres e hijos, sino que también anuncia un ciclo de decadencia que antecede al final de una era. Cada hogar roto, cada corazón alejado, sería una pieza de un rompecabezas mayor, un mosaico sombrío de una humanidad que camina hacia la ruina. Existen indicios de que ciertos textos apócrifos, apartados del canon oficial, ya hablaban de la ruina de la familia como una de las señales del Apocalipsis. Un manuscrito hallado en Qumrán, entre los famosos rollos del Mar Muerto, describía la corrupción de los hogares como señal de que los días finales se acercan, cuando padres e hijos se volverán unos contra otros y la tierra se llenará de lamento. Palabras que resuenan con fuerza inquietante la advertencia de Malaquías. ¿Coincidencia o confirmación de que este mensaje fue preservado en distintas tradiciones para este mismo momento de la historia? La conspiración espiritual se vuelve evidente al ver cómo sistemas enteros parecen trabajar contra la unidad familiar. Las estructuras modernas promueven la ausencia de padres, convierten a los hijos en consumidores aislados y reducen el hogar a una institución desechable. ¿Es solo fruto del avance social o existe una fuerza más oscura, invisible, moviendo las piezas para acelerar la maldición? Algunos creen que hay una agenda oculta, un espíritu de división que actúa en silencio para separar corazones, sabiendo que cuando la familia cae, toda civilización se derrumba con ella. Lo sorprendente es que distintas tradiciones religiosas convergen en este mismo punto. En escritos judíos posteriores se decía que, cuando padres e hijos se apartaran definitivamente, el Mesías vendría en juicio, no en reconciliación. En el cristianismo, Jesús advirtió que en los últimos días habría división en los hogares. El hijo se levantará contra el padre y el padre contra el hijo. Incluso en tradiciones islámicas hay relatos de que, en el fin de los tiempos, los hijos deshonrarían a sus padres y los hogares dejarían de ser refugio para convertirse en lugares de conflicto. Es como si toda la humanidad, a través de culturas distintas, hubiera escuchado el mismo susurro profético:
La ruptura de la familia es el preludio de la catástrofe. Y al mirar los signos de hoy, el paralelismo es aterrador. En todos los continentes se repiten las mismas cifras: divorcios masivos, adolescentes atrapados en adicciones y violencia, padres ausentes, madres agotadas, niños creciendo sin raíces. Pero detrás de las estadísticas hay algo más profundo, un espíritu de división, un eco de la maldición de Malaquías. Quizá por eso este versículo fue llamado olvidado, no porque se borrara, sino porque preferimos ignorarlo, como quien aparta la mirada de un espejo incómodo. Pero ignorar no anula la realidad. La maldición sigue avanzando. Algunos místicos antiguos hablaban de una línea invisible que une generaciones. Cuando esa línea se rompe, el flujo de la bendición se detiene y, en su lugar, entra el caos. Es como un río represado. El agua no desaparece, pero se estanca, se pudre y se vuelve veneno. Así ocurre en los hogares donde el corazón de los padres ya no alcanza al de los hijos. El amor existe, pero no fluye, y el resultado es una generación contaminada, incapaz de sostenerse espiritualmente. Poco a poco, ese vacío se extiende como plaga sobre la tierra. Lo más inquietante es pensar que esto no sea solo consecuencia, sino estrategia. Fuerzas espirituales actúan en silencio para que la desconexión sea irreversible. Si la profecía habla de maldición sobre la tierra, el problema ya no es solo familiar, sino global. El colapso de los hogares es síntoma de que la humanidad entera está bajo juicio, como si viviéramos una preparación silenciosa para algo mayor, un cumplimiento profético que se aproxima como tormenta. ¿Y si la rebeldía de los hijos, tan común hoy, no fuera solo una etapa de la juventud, sino la manifestación de un espíritu de desobediencia global? ¿Y si la frialdad de los padres, atrapados en vicios y distracciones, fuera la evidencia de corazones ya secuestrados por la maldición? ¿Y si el distanciamiento entre generaciones fuera, en realidad, el preludio de una desconexión mayor, la ruptura definitiva entre la humanidad y su Creador? Cada vez que un hijo dice que no reconoce el amor de su padre, cada vez que un padre abandona a sus hijos, este versículo olvidado cobra vida frente a nosotros. Es como si cada lágrima de un niño rechazado confirmara la maldición, como si cada abandono paterno sellara el cumplimiento de la advertencia. Así, Malaquías deja de ser un profeta lejano y se convierte en un cronista de nuestro tiempo. Y sin embargo, hay un misterio aún más sombrío. Algunos intérpretes antiguos sugerían que la palabra maldición no se refería únicamente al sufrimiento humano, sino a un corte cósmico, la retirada definitiva de la bendición que sostiene al mundo. En otras palabras, si padres e hijos no se reconcilian, el equilibrio espiritual de la tierra colapsa. Eso significa que la crisis familiar no es solo tragedia social, sino la llave de acontecimientos apocalípticos. Si la familia cae, cae también el mundo. Tal vez por eso los antiguos temían leer este libro en voz alta hasta el final. El lector debía repetir el penúltimo versículo para no terminar con la palabra maldición. Era como si supieran que había poder oscuro en pronunciarla. Hoy ya no tenemos ese cuidado. La palabra se lee, pero pocos entienden su peso. La mayoría la ignora mientras el mundo se sumerge en confusión. Pero el silencio no apaga el eco del texto. La advertencia sigue viva, y con cada generación perdida, su voz resuena más fuerte. Si esto es cierto, no estamos viviendo solo tiempos difíciles, sino los últimos tiempos. La familia deshecha es más que una tragedia, es una señal. La desconexión entre padres e hijos es más que dolor, es profecía, y la maldición que se extiende no es solo sufrimiento, es juicio. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará? ¿Y habrá un tiempo para reconciliación
¿O ya cruzamos el límite de lo inevitable? ¿Existe una revelación final que puede explicar por qué tantos hogares están cayendo en ruina? Desde el principio, el versículo olvidado de Malaquías nos condujo por un sendero de sombras. Comenzó como una advertencia sencilla, pero al avanzar descubrimos que carga el peso de una sentencia espiritual. Ahora, frente a todo lo revelado, surge la verdad final. Malaquías 4:6 no habla solamente de reconciliación familiar, sino de algo mucho mayor. Habla del puente invisible que sostiene la fe entre generaciones. Cuando padres e hijos se vuelven unos a otros, la bendición fluye y la presencia de Dios permanece sobre la tierra. Pero cuando ese puente se rompe, no es solo la familia la que cae en ruina. Es la humanidad entera la que queda vulnerable al colapso. Esa es la clave del misterio. La desconexión entre padres e hijos no es solo un fenómeno social o emocional, es espiritual. Representa la ruptura de un ciclo en el que la fe debía transmitirse de corazón a corazón. Cuando un padre deja de enseñar, cuando un hijo deja de escuchar, la llama que debía mantenerse encendida se apaga. Y sin esa llama, el mundo se sumerge en tinieblas. Por eso el profeta habló de maldición, porque no hay tierra que sobreviva si la luz de la fe no pasa de una generación a otra. Y cuando esa luz se extingue, lo único que queda es oscuridad. Al mirar nuestro tiempo, es imposible no percibir el paralelo. Las familias se deshacen en masa, los vínculos entre generaciones se rompen, y la fe que debía ser herencia se pierde en cada década. Lo que debía ser altar se convierte en campo de batalla. Lo que debía ser casa se convierte en ruina. Y sin embargo, todo esto ya estaba escrito. El versículo olvidado de Malaquías no solo lo predijo, lo describió con precisión. Es como si camináramos ciegos dentro de una profecía cumplida, sin darnos cuenta de lo cerca que estamos del juicio anunciado. Pero hay un detalle que pocos perciben. Malaquías no habla únicamente de maldición, también habla de conversión. La profecía no es solo condena, también es esperanza. La clave está en el verbo hará volver. Existe la posibilidad de que los corazones sean restaurados, de que los hogares se levanten, de que las generaciones se reconcilien. El juicio no es inevitable para todos. La maldición no es el final absoluto. Hay una salida, la reconciliación. Pero esa reconciliación no es obra humana, es espiritual. Exige que padres e hijos no solo se vuelvan entre sí, sino juntos hacia el Creador. Solo así la maldición puede romperse, solo así la tierra puede ser preservada. Sin embargo, esta elección es urgente. El tiempo no espera. Cada familia rota, cada corazón endurecido, es un paso más hacia el cumplimiento definitivo de la maldición. El mundo entero parece marchar en esa dirección, como si estuviéramos presenciando el preludio del fin. Tal vez sea exactamente eso. Tal vez la profecía de Malaquías sea una de las señales de que nos acercamos al último acto de la historia, cuando cada corazón será confrontado. Reconciliación o ruina, bendición o maldición. Y aquí está la revelación que muchos no quieren escuchar. Si los hogares no son restaurados, si padres e hijos no se vuelven unos hacia otros, la maldición de Malaquías se cumplirá a escala global. No será solo sobre familias quebradas, sino sobre una humanidad entera que perdió el vínculo con su esencia espiritual. Esa es la verdad escondida en las palabras olvidadas. Esa es la sombra que se cierne sobre nosotros. Y ahora, ante este misterio revelado, solo queda una decisión. ¿Ignorarás este llamado, como tantos ya lo hicieron, o permitirás que este versículo despierte tu corazón y restaure tu casa antes de que sea demasiado tarde? La elección no es colectiva, es personal, es hoy, es ahora. Suscríbete al canal y comenta. Mi familia será restaurada por la fe.